Otra de las complicaciones también frecuentes es la perforación. Sin embargo, con relación a la hemorragia, es una complicación menos frecuente y afecta al 6 y 10% de los pacientes con úlcera péptica. La perforación es más frecuente en el paciente de sexo masculino que en pacientes de sexo femenino. Es más frecuente la perforación en la úlcera duodenal que en la úlcera gástrica. Para la clínica, de igual forma, muchas veces estos pacientes después de una perforación, por el dolor y la fisiopatología, estos pacientes llegan en choque. Sin embargo, si el estado general del paciente es malo, debemos recabar los datos de sus allegados. De igual forma como en la hemorragia digestiva, antecedentes de cuadro clínico, posibles dolores urentes, tratamiento de una úlcera gástrica, antecedentes de úlcera gástrica o duodenal ya diagnosticada, antecedentes de episodios de hemorragia y por supuesto los antecedentes de tabaquismo, enolismo, etc. Y además posibles antecedentes de medicación por AINES. La perforación en el cuadro clínico se manifestará con una aparición brusca de dolor intenso en puñalada, o lo que nosotros llamamos el dolor de Dieulafoy o el signo de Dieulafoy, localizado en el epigastrio o en el hemiabdomen superior. El paciente prácticamente indica que el dolor ha sido como si algo estuviera punzando en el epigastrio. Y además, al tener la fuga del contenido gástrico, por supuesto ácido, inmediatamente tendremos los signos de irritación peritoneal. El dolor puede irradiar al hombro derecho por irritación frénica o del nervio frénico y rápidamente se generaliza en todo el abdomen. El cuadro clínico puede estar acompañado de síncope, como habíamos indicado, el paciente prácticamente llega en choque, palidez, sudores fríos y además taquicardia. Además nos está indicando un proceso séptico. A la exploración física evidenciaremos una hipersensibilidad abdominal, especialmente en el epigastrio, con rigidez en tabla por contractura de los músculos de la pared abdominal o lo que llamamos nosotros abdomen en tabla, ¿verdad? O sea, nosotros podremos evidenciar el abdomen en tabla cuando el abdomen no participa en la respiración. Los ruidos abdominales suelen estar disminuidos o ausentes, lo que nos está indicando un ilio y, por supuesto, como consecuencia de una irritación peritoneal. Además, a la percusión podremos evidenciar la desaparición de la matidez prehepática o lo que nosotros llamamos el signo de Joubert. Una vez que tenemos el cuadro clínico y presumimos una perforación gástrica o duodenal, por supuesto que nosotros solicitaremos una radiografía simple de abdomen, ¿verdad? Sin embargo, aquí estamos viendo parte de abdomen y parte de tórax, pero fácilmente podemos evidenciar la acumulación de aire en el espacio sufrénico derecho. ¿Vean? Toda esta burbuja de aire es aire libre en la cavidad abdominal, o lo que nosotros llamamos un neumoperitoneo, que generalmente es signo de perforación de víscera hueca, en este caso una úlcera duodenal o gástrica. O como estas otras imágenes podemos evidenciar la acumulación de aire libre en cavidad abdominal, ese es un neumoperitoneo, y además si ustedes observan la placa del abdomen o la cavidad abdominal totalmente velada, que nos está indicando líquido en cavidad abdominal además.
O en esta otra placa radiográfica vemos el neumoperitoneo. Aquí estamos observando cámara gástrica y esto también cámara gástrica y además aire en intestino grueso. Entonces debes recordar siempre con todos estos antecedentes que tiene el paciente, una úlcera gástrica perforada en una radiografía, evidenciaremos con la presencia del neumoperitoneo o aire libre en cavidad abdominal, repito, que es signo típico de perforación de víscera hueca. En el periodo preoperatorio, por supuesto que nosotros programaremos la cirugía de urgencia, una vez que hemos confirmado el diagnóstico, en un tiempo no mayor de 1 hora de ingreso del paciente. Trasladamos al paciente a la sala de observación, donde nosotros vamos a canalizar 1 o 2 vías periféricas, colocamos una sonda nasogástrica, realizamos la aspiración y por supuesto fijamos la misma. Solicitaremos la evaluación geriátrica en pacientes mayores de 60 años. En el periodo preoperatorio, si el paciente está en choque, trasladamos al paciente a UTI para compensar el estado general del paciente hasta el momento de la cirugía. Por supuesto, estará indicado la hidratación y reposición de electrolitos, colocar la sonda vesical para el recuento urinario, preparamos el abdomen e iniciamos además una profilaxis antibiótica, si la perforación es menor de 6 horas de evolución. Una vez compensado al paciente y trasladado a la sala de cirugía, la táctica quirúrgica definirá la localización gástrica. Por lo tanto, podemos considerar una gastrectomía en escalera u otros procedimientos que debemos considerarlo como una gastrectomía cuneiforme, una resección en cuña de la úlcera y gastrosafia, o una gastrectomía subtotal o lo que llamamos Billroth 1 o Billroth 2. Existen las yuxtacardiales, cuando se realiza una gastrectomía proximal con esofagogastrostomía y además una vagotomía. El tratamiento quirúrgico de localización duodenal, por supuesto una laparotomía exploradora o por laparoscopía, cierre de la úlcera con parche de epiplom o una epiplomplastía, más vagotomía troncular, lavado y drenaje prolijo de la cavidad abdominal. En este caso clínico, una perforación por úlcera péptica gástrica, tenemos una perforación milimétrica, lo que generalmente sucede, ¿verdad? Y podemos realizar en cuña, una gastrectomía en escalera o una gastrectomía subtotal, pero siempre acompañado de vagotomía. Y en una úlcera duodenal complicada con perforación, podemos realizar una sutura en primer plano y con la misma sutura o con una sutura de segundo plano realizamos la epiplomplastía o el parche con epiplom. Una vagotomía superselectiva o selectiva simplemente y termina la cirugía después de un lavado y drenaje prolijo de toda la cavidad abdominal. En el periodo postoperatorio realizaremos una valoración para su reingreso o ingreso a la sala de terapia intensiva, un reposo relativo en cama, sonda nasogástrica caída libre y aspirar, analgésicos si hay dolor y por supuesto un balance hidroelectrolítico y además un laboratorio para evidenciar el medio interno y además el medio ácido base. Un cateterismo vesical para cuantificar la diuresis, los cuidados y la cuantificación de los débitos por los drenajes y además una antibioterapia de amplio espectro. Generalmente nosotros indicamos
una cefalosporina de tercera generación y metronidazol. El pronóstico. Los casos en los que no se establece el diagnóstico en esta fase inicial evolucionan con una peritonitis, con distensión abdominal, hipovolemia, hipotensión y fiebre. Si es menor a 6 horas, el pronóstico es bueno. La principal causa de mortalidad en una perforación por úlcera péptica gástrica o duodenal es la sepsis. Repito, la sepsis es la principal causa de mortalidad en una perforación de una úlcera péptica. La estenosis pilórica, otra de las complicaciones de la úlcera péptica, se presenta en el 2% de todas las úlceras, siendo el 90% de los casos de obstrucción secundarios a úlcera duodenal y del canal pilórico, generalmente por una fibrosis y por la cronicidad en la cicatrización. La obstrucción se manifiesta por la aparición de vómitos alimentarios, puede existir dolor que se hace más constante, anorexia y pérdida de peso. La aparición de vómitos alimentarios de inicio pueden ser seguidos incluso con los vómitos simplemente gástricos cuando el paciente o el canal pilórico no permite ni siquiera el pasaje de líquidos. En una simple exploración física, nosotros podremos presumir de una estenosis pilórica cuando evidenciamos una notable pérdida de peso y además desnutrición. Una radiografía simple de abdomen podrá indicarnos o mostrarnos un estómago totalmente dilatado con contenido líquido y alimentario, lo que nosotros le llamamos un megaestómago. El tratamiento de inicio, por supuesto, compensación hidroelectrolítica. Comenzaremos con una alimentación parenteral completa, que es muy caro en nuestro medio, y después de compensar al paciente, indicaremos el tratamiento quirúrgico, que puede ser una angiectomía más vagotomía o un Billroth 1 o Billroth 2. Durante una endoscopía nosotros podremos evidenciar la úlcera gástrica con un coágulo adherido, ¿verdad? Y eso nos está indicando que es probable una recidiva de la hemorragia. Aquí vemos una úlcera duodenal en fase de regresión, una úlcera duodenal profunda, ¿no?, que fácilmente puede estar propensa a una perforación. Y tenemos nuevamente las gastrectomías o finalmente si existe una estenosis pilórica para facilitar el pase de los alimentos del estómago hacia el intestino, podemos indicar una gastroyeyunoanastomosis con anastomosis de Brown. Esta es una gastroenteroanastomosis y la anastomosis de Brown o anastomosis laterolateral. La penetración o tenebración sucede cuando la úlcera invade a órganos vecinos, que sucede muy poco frecuente. Y finalmente, un tema muy aparte, que es la malignización, que es el cáncer gástrico, que de inicio puede ser de tratamiento con quimioterapia, radioterapia y posteriormente una cirugía. O al mismo tiempo puede ser una cirugía, después la quimioterapia y radioterapia. Pero como les indico, solamente ustedes deben saber de que otra de las complicaciones o una de las complicaciones de la úlcera gástrica, en este caso, es el cáncer gástrico, ya que habíamos indicado que la úlcera duodenal muy pocas veces sucede un proceso neoplásico.